Hola amigos, hoy vamos a ver un nuevo ejercicio de equilibrio químico y este tiene relación con un equilibrio de tipo heterogéneo, en donde participan más de una fase, en este caso una fase sólida y una fase gaseosa. El enunciado dice lo siguiente: en el equilibrio, la presión de la mezcla de la siguiente reacción: carbonato de calcio en forma sólida, forma óxido de calcio también en forma sólida y más dióxido de carbono en forma de gas. Esta presión total de la mezcla es de 0,105 atmósfera a 350 grados Celsius. Y nos piden calcular casos P y casos C para esta reacción. Bueno, recuerden que casus P es la constante de equilibrio, pero está asociada a presiones parciales de los gases. Y K sub C también es la constante de equilibrio, pero está asociada a las concentraciones, ¿cierto?, de los participantes de la reacción. Recuerden que cuando calculamos K sub P, como habíamos dicho, consideramos solamente las presiones parciales de los participantes de la reacción. Y nosotros tenderíamos a escribir que esta constante de equilibrio sería igual a la presión parcial del óxido de calcio multiplicado por la presión parcial del dióxido de carbono, y todo eso es dividido a la presión parcial del carbonato de calcio. Basta recordar que cada presión parcial es elevada a 1, ya que delante de cada componente que participa en esta reacción existe un número 1, que sería nuestro factor estequiométrico, pero obviamente el número 1, como es un número que no influye, no se anota. De esta forma quedaría anotada nuestra constante de equilibrio K sub P en función de presiones parciales. Pero acá ocurre algo muy relevante: es que en la constante de equilibrio, cuando las especies son sólidas o líquidas, no se consideran en esta constante. Es decir, no se consideran porque si nosotros analizamos esta especie, tanto sólidas como líquidos, la actividad es igual a 1. Y al ser un valor unitario, evidentemente no pueden formar parte de esta constante de equilibrio. Entonces, para este caso en particular, para esta reacción de tipo heterogénea, la constante de equilibrio en función de presiones parciales va a ser igual a K sub P igual exclusivamente a la presión parcial del dióxido de carbono. Muy bien, hemos encontrado la K sub P y también nos acordamos de algo muy importante: que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Por lo tanto, la presión total, ¿cierto?, de la mezcla va a ser igual al único gas que existe en este equilibrio. Como ustedes pueden revisar en la reacción, tenemos un sólido, otro sólido y un único gas. Por lo tanto, la presión total de la mezcla tiene que ser igual a la presión parcial del único gas que está presente, ¿cierto?, en esta reacción. Por lo tanto, presión total de la mezcla va a ser igual a la presión parcial del dióxido de carbono. Y como toda igualdad, yo también la puedo escribir de esta forma: la presión parcial de dióxido de carbono va a ser igual a la presión total de la mezcla. Entonces, podemos llegar a la siguiente relación, que la presión parcial del dióxido de carbono va a ser igual a 0,105 atmósferas. ¿Y por qué? Porque recuerden que en el enunciado nos dicen: en el equilibrio, la presión de la mezcla de la siguiente reacción es igual, ¿cierto?, a 0,105 atmósferas. Y como nosotros habíamos descubierto, ¿cierto?, que la presión parcial del dióxido de carbono es igual a la presión de la mezcla, entonces podemos afirmar categóricamente que la presión parcial del dióxido de carbono es igual a 0,105 atmósferas. Muy bien, ahora tenemos que calcular el K sub P, porque eso es lo que nos están preguntando. Y nos acordamos de la relación que ya habíamos encontrado en un principio, gracias al principio, ¿cierto?, de que los sólidos y los líquidos no son considerados. Recuerden que el K sub P va a ser igual a la presión parcial del dióxido de carbono. Por lo tanto, K sub P va a ser igual a ¿cuánto? A 0,105. Y nada más, porque recuerden que toda constante de equilibrio es adimensional, es decir, que no lleva dimensiones.
Listo, hemos resuelto el valor de K sub P. Ahora vamos a buscar el valor de K sub C. Y para calcular K sub C nos acordamos de la relación que existe entre K sub P y K sub C. Y esa relación corresponde a que K sub P va a ser igual a K sub C multiplicado por la constante universal de los gases, R, y multiplicado por la temperatura absoluta, por supuesto, y todo eso elevado a delta N. Recuerden que para llegar a esta relación es un despeje matemático muy sencillo y solo basta con considerar y asumir que estos gases se comportan como gases ideales. Entonces, al hacer esa observación de que los gases se comportan como gases ideales, llegamos a esta relación poderosa. Pero nosotros nos están preguntando el valor de K sub C, entonces tenemos que despejar K sub C de esta relación. Y eso es muy sencillo, en donde finalmente concluimos que K sub C es igual a K sub P dividido a RT y todo eso elevado a delta N. Y bueno, recuerden que en esta expresión la temperatura, o sea T, tiene que estar en grados Kelvin, pero en este ejercicio nos da la temperatura en grados Celsius. Y para pasar de grados Celsius a grados Kelvin basta con sumar o agregar 273. Por lo tanto, 350 más 273, y eso llevándolo a la calculadora, nos resulta 623 grados Kelvin. Perfecto, ya tenemos la temperatura en Kelvin y nos falta calcular delta N. Y el delta N, para todo equilibrio químico, ¿cierto?, en donde existe esta relación entre K sub P y K sub C, el delta N es la suma de todos los coeficientes estequiométricos de los productos, menos la suma de todos los coeficientes estequiométricos de los reactantes, pero solo los que son considerados en la expresión de equilibrio, o sea, en la constante de equilibrio. Por lo tanto, los sólidos y los líquidos quedan fuera, entonces el delta N sería igual a 1, ¿cierto? Porque el 1 que está delante del dióxido de carbono es nuestro coeficiente estequiométrico. Y ya no hay más. Porque recuerden que como este es sólido no se considera, entonces quedaría menos y habría que sumar todos los coeficientes estequiométricos de los reactantes. Pero también nos encontramos que hay solo sólidos. Por lo tanto sería un valor de 0. Y podemos concluir que delta N es igual a 1. Y listo, un pequeño resumen. La temperatura nos dio 623 grados Kelvin. Delta N encontramos que es igual a 1. Y R, por supuesto, es la constante universal de los gases, cuyo valor es 0,082 atmósferas, litros, mol, Kelvin. Muy importante eso, ¿cierto? Porque dependiendo con qué unidades queremos trabajar esta constante universal de los gases, va a depender también, ¿cierto?, nuestro valor. Entonces, en este caso específico, cuando tomamos el valor de 0,082 es porque estamos trabajando con unidades de atmósfera, litros, mol, Kelvin. Y listo, el siguiente paso sería reemplazar estos valores en esta ecuación que ya habíamos despejado o que ya habíamos encontrado. Y eso es muy sencillo, ¿cierto? En donde K sub C va a ser igual a 0,105, que corresponde al K sub P, que ya lo habíamos encontrado, dividido 0,082, el R, por 623, la temperatura en Kelvin, y todo eso elevado a delta N, que vale 1. Y bueno, estos valores al ingresar a la calculadora, ya en la parte más fácil, nos dan valor de 2,055 por 10 elevado a menos 3. Y esa sería la constante de equilibrio, ¿cierto?, asociada a concentraciones, el K sub C. Muy sencillo este ejercicio, hay que tener muy claros los conceptos, ¿cierto?, de K sub P, K sub C, y también con respecto a los componentes, si son sólidos, líquidos o gas. Recuerden, siempre los sólidos y los líquidos no se consideran en la ecuación, ¿cierto?, de equilibrio químico, porque su actividad es un valor unitario. Muy fácil, nos vemos la próxima.